mucho gozo. Estamos aqui na conferência de Cono Sur, de las iglesias de Cono Sur, aqui em Argentina, Villa Ángela. E muito mais honor estarmos na presença de autoridade da cidade, Dr. Hugo e sua esposa. Nós nos sentimos muito honrados com sua presença. E eu queria dizer que Deus tem uma vontade que todo homem necessita saber. E a vontade de Deus estava oculta, estava escondida por siglos e gerações. Pero agora Deus la revelou por meio de seus profetas, de seus apóstolos. Então, Efésios capítulo 1. Quem tem a Bíblia? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 1. Versículo 9 e 10. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios es reunir. Essa palavra reunir pode ser convergir ou encabeçar em Cristo todas as coisas. Porque Deus, Ele é Deus que criou todas as coisas, então Ele é a autoridade máxima deste universo. Pero houve um tempo, essa autoridade foi desafiada por um arcángel que ele mesmo criou para governar o mundo de outros tempos. E o orgulho entrou em seu coração por sua extrema sabedoria e hermosura. E formou uma autoridade paralela, uma potestade paralela à la de Deus, que a Bíblia chama de potestade das tenebras. E assim começou desordem, confusão. E quando a autoridade não é Deus, impera desordem. E Deus quer recuperar, restaurar sua autoridade. Pero Ele quer restaurar sua autoridade, primeiramente enviando Cristo como um homem. Porque Ele mesmo, como Criador, Ele poderia fazê-lo, mas não quer fazê-lo porque Ele não quer tratar com uma criatura que se revelou, sendo Ele Criador. Então, Ele quer que o homem faça esse trabalho. Por isso, Ele enviou seu Filho e se tornou um homem. A palavra se tornou carne, se hizo carne, e habitou entre nós, lleno de graça e de la verdade. E assim viveu por cerca de mais de 30 anos na terra, uma vida humana perfeita. Nunca ha hecho sua própria vontade, senão a vontade do Padre que lo enviou. E nunca falou uma palavra suja, senão renunciou a sua própria vontade e ego para fazer solamente a vontade de Deus e falar as palavras de Deus. E assim ele realizou a obra de Deus na terra e por final se tornou obediente hasta a muerte e muerte de cruz. E com a muerte de cruz, com sua sangre preciosa, Deus então hizo a redenção por todo el hombre que lo cree. Entonces, gracias Señor por Jesucristo, que nosotros tenemos la puerta para la salvación. Nosotros que éramos todos pecadores, porque todos pecaron
y carecen de la gloria de Dios. Es dicho en el libro de Romanos. Y nosotros no teníamos esperanza, no teníamos salvación. Estábamos reservados para la perdición eterna, para la condenación final. Pero gracias al Señor por la redención de Cristo. Vino la justificación por la fe. La justificación no es por las obras de la ley, sino que es por la fe. Tan sencillamente creyendo en Cristo. En su corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos y con la boca confesar que Jesucristo es Señor. Entonces este es salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Entonces nosotros todos que recibimos a Él, que invocamos su nombre, creemos en Él, en Jesucristo, nosotros fuimos salvos. Aleluya. Y nosotros nos tornamos la iglesia de Dios. Dios nos hizo su familia, su casa y cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, miembros unos de los otros. Nosotros juntamente hoy vivimos esta vida maravillosa de la iglesia, como cantamos, feliz, feliz, feliz en la iglesia estoy hoy. No consigo más imaginar yo viví sin la iglesia, porque la iglesia es mi vivir y Cristo es mi vida. Aleluya por eso. Entonces Dios, Él, su voluntad es hacer convertir todas las cosas a Cristo. O sea, Cristo encabezará todas las cosas y todas las cosas estarán bajo de sus pies, estarán sujetas a Él nuevamente. Eso será hecho por medio de la iglesia. Por eso que está en versículo, yo voy a leer de ese versículo 20, lo mismo Efesios 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentando a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Imagine, Cristo, después de resucitado por Dios el Padre, Él se asentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Entonces no hay ninguna autoridad arriba de Él. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Vea, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio Cristo para la iglesia como su cabeza. Entonces la cabeza de la iglesia está a la diestra de Dios. La cabeza de la iglesia, que es Cristo, está en los lugares celestiales, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, todo principado y todo poder, y todo nombre que se pueda nombrar. Y la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, nosotros no somos solamente una entidad religiosa. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos acá para realizar la voluntad de Dios, que es convergir todas las cosas en Cristo, encabezar en Cristo todas las cosas por medio de la iglesia. Entonces, primeramente, la iglesia necesita aprender lecciones de obediencia a Cristo, porque Cristo es nuestra cabeza y Cristo recibió toda autoridad y poder, porque está sobre todo principado, autoridad, poder, dominio y nombre que se pueda nombrar. Así, la iglesia recibió la autoridad para predicar ese evangelio y llevar esa buena nueva
a toda la tierra. Es eso que nosotros estamos haciendo hoy. Y yo quiero compartir eso hoy para ustedes. Y necesito mostrar la visión general en Apocalipsis 12. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis 12. Versículo 1. Apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer representa la totalidad del pueblo de Dios. ¿Por qué? Las 12 estrellas nos hace recordar del sueño de José. ¿Acuerdan? Que él tuvo un sueño que sus 11 hermanos estaban delante de él como estrellas. Y su papá como el sol, su mamá como la luna. Entonces, las estrellas, las 12 estrellas acá representan los patriarcas. Y la luna representa el pueblo de Dios en Antiguo Testamento. Era un periodo de la noche, aguardando la venida del sol, nacimiento de las alturas. Y el sol representa a los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, esta mujer representa todo el pueblo de Dios, componiéndose de los patriarcas, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y nosotros, la iglesia, en el Nuevo Testamento. Y esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Entonces, hoy estamos viviendo el periodo de la iglesia. La iglesia, representando el pueblo de Dios, hoy está encinta. Y esa mujer está para dar a luz. ¿Es eso? Dar a luz. Y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese dragón, gran dragón escarlata, era una pequeña serpiente en Génesis capítulo 3, que engañó a Eva y con eso introdujo el pecado para el mundo, y la muerte pasó para todos los hombres. Por eso nosotros vivimos en tiempo de tinieblas, vivimos en un tiempo de corrupción, tiempo de confusión. Pero la iglesia, esta mujer, está para engendrar un hijo que ese dragón quiere devorar. ¿Qué es ese hijo, ese varón de esta mujer? Es la parte fuerte, la parte que lucha por Dios, por la voluntad de Dios en la iglesia. Por eso esta conferencia es para convocar a los que quieren hacer parte de este hijo varón. Amén. Porque Satanás no teme un cristiano tibio. Vive su vida sin buscar la voluntad de Dios. Pero él teme
si nosotros buscamos la voluntad de Dios y luchamos por ella, para realizar lo que Él quiere realizar acá en la tierra, nosotros podemos decir esta noche, Señor, puede contar con nosotros. Queremos luchar. Queremos hacer parte de ese hijo. Pero Satanás no va a conseguir a devorar este hijo, porque Dios lo protege. Como dice acá, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, cuando ese hijo varón fuera engendrado, será arrebatado para el trono de Dios. El trono de Dios queda en el tercer cielo. Imagine, hermanos, nosotros que luchamos por Dios hoy, luchamos por su voluntad y maduramos acá en la tierra y nacemos como hijo varón y seremos arrebatados para el tercer cielo, para el trono de Dios. Porque luego, después de eso, empezará la gran tribulación de 3 años y medio, profetizado en Daniel capítulo 9 y también por Apocalipsis. Y yo no quiero quedarme acá durante la gran tribulación. Por eso yo quiero madurar antes. Yo quiero junto con ustedes. Vamos a luchar juntos por la voluntad de Dios. Como hijo varón seremos arrebatados para el tercer cielo. Amén. Esa es una parte de nuestra misión. Apocalipsis 12 nos revela la visión. Esta visión nos indica la misión que tenemos, que recibimos de Dios. La primera parte de la misión nuestra es producir los vencedores en la iglesia. No más vencedores individuales que ha producido en el pasado. En el pasado muchos grandes siervos de Dios, los hermanos, las personas que maduraron en su fe, dormieron en el Señor como vencedores, pero fueron individuos. Pero en el final de los tiempos, la iglesia producirá un hijo, producirá vencedores colectivos. No más un individuo, otro, sino un grupo de personas maduras será producido por la mujer. ¿Y por qué? Porque la iglesia llega a un tiempo de maturidad. No estamos más buscando vantajes un sobre el otro. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros soportamos uno al otro. Nosotros perdonamos uno al otro. Nosotros no peleamos un con el otro. Nosotros no juzgamos uno al otro, no criticamos uno al otro. No buscamos defecto de otro, pero nosotros apoyamos uno al otro. Por ese tiempo va a surgir los vencedores colectivos, porque nosotros nos ayudamos mutuamente. ¿Entiende? Esta es la verdadera vida de la iglesia. Con realidad de la palabra de Dios siendo vivida por medio de nosotros. Y producirá con eso el hijo varón. Y por otro lado, hay otro problema. El problema es que durante la gran tribulación habrá otros hijos de Dios, o mayoría de los hijos de Dios se quedará durante la gran tribulación. Y ellos necesitan de un lugar para refugiarse y también para serem alimentados. Então, vamos a seguir. Onde está? Versículo, ¿dónde estoy? 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
1260 dias são 3 anos e meio, são anos de 360 dias. Depois houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus ángeles lutavam contra o dragão e lutavam o dragão e seus ángeles, pero não prevaleceram nem se achou já lugar para eles no céu. Donde vão os vencedores coletivos? Luchan, há uma luta contra o dragão. Graças ao Senhor, nós somos unos que não tememos o dragão. Estamos acá por la voluntad de Dios. Dios quiere conquistar esta tierra para si nuevamente. Estamos acá para isso. Entonces, não solamente pensamos em nós egoísta, não somos egoístas. Antes de nós irmos para arrebatados ao terceiro cielo, necessitamos preparar a terra para receber muitos hijos de Deus que vendrão. E esse deserto, conforme a visão que o irmão Dom Yolanda teve, era Sudamérica, continente Sudamérica, onde nós vivimos. Por que deserto? Porque não está em centro de conflitos como Oriente Médio, como Europa, como América do Norte. Nós estamos em um lugar mais deserto, mais distante de todo, não é? Nada dá muita atenção para nós. Pero aí Deus está formando o hijo varón e formando os que prepararão o deserto para os hijos de Deus. E nós necessitamos preparar a América do Sul, Sudamérica, para receber os hijos de Deus. Argentina tem quantas cidades? Quem sabe? 1.200 de mais de 10.000 habitantes. Então, nós necessitamos, por lo menos, levantar igrejas em estas 1.200 cidades. Amém? Por lo menos, ter uma prática da vida da igreja em cada uma dessas cidades. A ver como, para ter como alimentar os que vendrão para cá. Amém? Então, nós devemos ser os guerreiros do Senhor para conquistar as terras. Levar este evangelho, não somente da graça, também o evangelho do reino, para todas as cidades. Hoje vocês são poucos. Quantas cidades tem na igreja? 53. Cerca de 1.200 é muito pouco. Não é verdade? Pero graças ao Senhor, eu acredito, hermanos, com a base que o irmão Dom preparou para nós. E agora, com a ajuda do Senhor, de seu Espírito, está fazendo algo grande. Acreditam? Deus quer fazer algo grande também aqui em Argentina. Aunque somos poucos, aunque somos débiles, pelo Espírito pode fazer a obra por meio de nós, por a fé. Acredita? Se você acredita em la palavra profética, se você crê que Deus tem seus profetas hoje, segundo de Crônicas 20:20, como disse. Vamos ler. Segundo de Crônicas 20:20. Parte final do versículo. Oíme, Judá e moradores de Jerusalém. Crê em Jeová, vuestro Deus, e estareis seguros. Crê
a sus profetas y seréis prosperados. Si nos creemos en Dios, en Jehová, en nuestro Dios, estaremos seguros, aleluyas. Sin Dios, sin la presencia de Dios, nunca estaremos seguros. Pero gracias al Señor, cuando creemos en Jehová nuestro Dios, estaremos seguros. Pero si creemos a sus profetas, seremos prosperados. Nosotros prosperaremos. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer será hecho por medio de nosotros. Amén. Oh Señor Jesús. En la conferencia, la última conferencia en São Paulo, no sé si algunos fueron para allá. Nosotros hablamos un poco sobre el libro de Números. Y Números nos muestra una figura, un cuadro muy interesante para nosotros entendermos cómo Dios lleva a su pueblo, cómo Dios hace su obra. En capítulo 1 de Números, Dios habló a Moisés en el desierto, capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, y con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Atentamos por versículo 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Entonces, todos los que tenían 20 años para arriba son contados como guerreros. ¿Quién aquí tiene 20 años para arriba? Claro que no solamente es idade física, también idade espiritual. Dios ha elegido a usted como un guerrero. Aunque usted considera muy débil, alguien que no consigue hacer nada en la iglesia, pero Dios quiere contar contigo como un guerrero. Tiene que hacer parte de este ejército del Señor. Versículo 4. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Entonces, Dios pidió para Moisés elegir un príncipe, un jefe en cada una de las 12 tribus de Israel. Hermanos, hay una línea de comando en la obra de Dios, en la casa de Dios, en el ejército de Dios, en el campamento del pueblo de Israel, había una línea de comando. Es Dios comandando por medio de Moisés. Después de Moisés, en la parte del sacerdocio era con Aarón y sus hijos, y ahora tiene 12 príncipes de las 12 tribus de Israel. Y después hay jefes de cada familia. Entonces, hermanos, es muy necesario para que la obra de Dios siga adelante. Nosotros tenemos líderes. Líderes. La iglesia necesita de líderes. Grupo familiar de cuidado de multiplicación necesita de líderes. Servicio de jóvenes necesita de líderes. Servicio de adolescentes necesita de líderes. De niños necesita de líderes. Todo el servicio necesita de líderes. Entonces, no piense que usted no es un líder. Dios puede entrenar a usted, puede perfeccionar a usted como un líder. Nosotros necesitamos de líderes que obedezcan al comando, sin confusión. Amén. Por eso, hermano, es importante nosotros todos creemos en los profetas de Dios, creemos en sus palabras, así como con una línea de comando.
nosotros vamos a seguir adelante y prosperar en la obra de Dios. A los tesalonicenses, Pablo dijo en capítulo 2, versículo 13, que ellos recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios, como de hecho era palabra de Dios. Y esa misma palabra operaba entre ellos. Entonces, cuando nosotros creemos que esta palabra es de Dios, y esa palabra misma opera, trabaja, se torna eficaz en su iglesia. Amén. Acá está el campamento de Israel. El centro, donde está la nube, está el tabernáculo. Tabernáculo es donde está Dios. Está en lugar santísimo. Aleluya. Nosotros tenemos Dios como nuestro centro. Y el tabernáculo es como la iglesia. Cristo y la iglesia. Cristo es todo para nosotros, es cabeza de la iglesia, es vida para nosotros, ¿no es? Nuestra autoridad, pero tenemos la iglesia como nuestro vivir. Y nosotros todos acampamos de frente para tabernáculo. No necesitamos tomar cuidado con enemigo afuera. Todos nosotros acampamos en dirección al tabernáculo. Porque Dios es nuestra protección. Amén. Y aquí, este lado es lado oriente, lado oriental de nacimiento del sol. El lado oriental es el lado de entrada del tabernáculo. Y quien acampaba cerca del tabernáculo en la entrada era Moisés, Aarón y los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y quien acampaba al sur, donde está número 1, número 2, quien acampaba al sur, cerca del tabernáculo, eran los hijos de Coat. Coat era uno de 3 hijos de Leví. Y los coatitas acampaban al sur del tabernáculo. Y los gersonitas acampaban al lado occidental. Y el lado norte acampaba los de Merari, o Merari, no sé cómo. Merari, los meraritas. Entonces, estos 2, 3 y 4 eran 3 hijos de Leví. Ellos son levitas y los levitas tienen un lugar especial para Dios. Los levitas no son contados entre los de las tribus de Israel. No es contado en el ejército, porque ellos tienen un sacerdocio que es servir el pueblo de Dios. Así como en cada iglesia debe haber un sacerdocio. En cada iglesia, para que nosotros podamos prosperar, necesitamos de iglesias fuertes. Vamos a orar para que el Señor pueda tener muchas iglesias fuertes en la Argentina. Amén. Con servicios sacerdotales bien hechas, bien organizadas. Amén. No hacer con improviso las cosas. Nosotros hacemos con planeamiento, organización, hacemos todo ordenados. Dios es Dios ordenado, es Dios de orden, no es un Dios de confusión. Entonces nosotros debemos organizar bien nuestros servicios en la iglesia. Servicio de
los niños, servicio de los jóvenes, servicio de los adolescentes, servicio de los de tercera edad, servicio de los matrimonios, servicio de visita, apacentamiento, servicio de grupos familiares, todos los tipos de servicios bien ordenados, bien organizados. Y todo eso funcionando de una manera viva, nosotros estaremos formando los vencedores colectivos. Amén. Entonces no hace nada improvisadamente. Vamos a hacer todo bien organizado. Eso es los sacerdocios. El sacerdocio. ¿Por qué? Los levitas, ellos fueron rescatados en lugar de los primogénitos de Israel. No sé si usted tiene este conocimiento en el Antiguo Testamento, que los levitas no eran contados entre los hijos de Israel porque ellos son de Dios. Fueron rescatados en el día que un cordero, en día de Pascua en Egipto, murió en lugar de los primogénitos de Israel. Porque en la casa que no había la sangre, en las puertas, moriría un primogénito. Todos los egipcios tuvieron muerte de los primogénitos, pero en Israel nadie murió, porque el cordero murió en su lugar. Amén. Ese cordero pascal es Cristo. Amén. Cristo murió por nosotros en la cruz. Amén. Y por la décima plaga, Dios rescató los primogénitos de su pueblo para sí. Y los levitas son contados en lugar de los primogénitos que fueron rescatados para sí, para Dios. Entonces, nuestro servicio para Dios como sacerdotes, hermanos, tenemos que dar lo mejor para el Señor. Primogénito. Primogénito de los animales, primogénito de nuestros bienes, primogénito de nuestra energía, primogénito. No vamos a dar la sobra para el Señor, vamos a dar lo último para el Señor. Damos lo mejor para el Señor. Amén. Amén. Yo tengo mucho trabajo en mi negocio y no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para el Señor. Y cuando yo estoy un tiempo, voy a la reunión, voy para la iglesia y yo quedo ahí descansando, no hago nada. No, debemos dar lo mejor para el Señor, porque fuimos rescatados en día que el Cordero Pascal murió por nosotros. Bueno, bien. Entonces, Apocalipsis, tenemos dos misiones. Una misión es producir vencedores colectivos, es producir hijo varón para un día ser arrebatado al trono de Dios. Y eso es hecho por medio del sacerdocio. Sacerdocio, los levitas, servindo en la casa de Dios, servindo en tabernáculo, llevando a las personas para lugar santo y lugar santísimo, viviendo en comunión íntima con Dios. Hermano, es de esa forma que nosotros servimos a Dios, llevamos todos los hombres a tener contacto con Dios. Amén. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen que tener intimidad con Dios. Tienen que saber dónde está el lugar santísimo hoy. ¿Dónde está el lugar santísimo hoy para tener comunión con Dios hoy? Está en su espíritu. ¿Sabía? En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Pero hoy, usted puede entrar cuando quiere. Vamos a entrar más veces. O aún permanecer en ese lugar santísimo que está en nuestro espíritu. Ahí está el trono de la gracia. Hebreo 4 encoraja a nosotros a nos acercarnos del trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. Para recibirmos misericordia y hallamos gracia en la ocasión oportuna. Socorro para oportuno socorro, ¿no es?
Entonces nosotros necesitamos entrar más al lugar santísimo que es nuestro espíritu. Mejor manera, hermano, de crecer y madurar es viviendo en espíritu, invocando el nombre del Señor, viviendo en comunión constante con el Señor, como la rama de la videra, pámpano, de la vid, ¿no es? De la vid, que permanece en la vid y recibe la savia. Y así crecemos y así maduramos y nosotros seremos edificados como vencedores colectivos. Amén. Esa es una parte de nuestra misión. Ahora, la otra misión está en el ejército. Mira, aquí, en vuelta de los sacerdotes, de los levitas, están 12 tribus de Israel. En el lado oriental está la tribu de Judá, Isaacar y Zebulón. Y aquí, cada tribu tiene su, ¿cómo se llama? Enseña. No, insignia. En portugués es insignia. Ensina, ¿no es? No, não é insígnia. Encenas. Aqui, capítulo 2, versículo 2. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres. Enseñas. ¿Ustedes no saben español? Las enseñas. Argentino no sabe espanhol? Las enseñas de las casas. Entonces, cada tribu tem su enseña. Y todas esas 3 tribus tienen una sola bandera. Bandera de Judá. Entonces, cuando la bandera de Judá empieza a caminar, las 3 tribus tienen que seguir inmediatamente. ¿Entiende? Amén. Entonces, la bandera de Judá, arraial, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Acampamento. No. En portugués, arraial de Judá. No, debe ser bandeira, não sei. É campamento de Judá. Campamento de Judá, está bem. Porque em português é arraial. Campamento de Judá é composto de 3 tribos. E acampam el lado oriental. E acampamento ou bandeira de Rubén é compuesto de Rubén, Simeón y Gad. Ellos acampan al sur del tabernáculo. Y el campamento de Efraín es compuesto de Efraín, Manasés y Benjamín. Acampan al lado occidental. Y Dan, Aser, Neftali hacen parte del campamento de Dan. Con la bandera de Dan, ellos acampan al norte del tabernáculo. Por eso todo es en orden. En la casa de Dios es un Dios de orden. Mira esos 2 hombres, ¿quiénes son? Esos 2 hombres. ¿Quiénes son? ¿Acuerdan de Balac? Que havia contratado Balaão para maldecir o povo de Israel. Ele não conseguia maldecir. Então levou a ele ao alto monte para que maldecera, mas ele não conseguiu. Que ele profetizou. Como é? Quão hermosas são as tendas de Jacob. Não é? Porque quem mira para isso
¿No ve que Dios es un Dios de orden? Si fuera el campamento de los filisteos, sería una confusión. Pero gracias al Señor, el campamento del pueblo de Dios está en orden. Por eso, hermano, cuando todos los servicios funcionan en orden, perfectamente coordenados por Dios, hermano, una persona entra en vosotros, dice, Dios está de hecho con vosotros, entre vosotros. Por eso, hermano, nosotros tenemos un Dios no de confusión, un Dios de orden. Y todo eso, hermano, hace parte del ejército de Dios. Y ejército de Dios, hermano, sacerdocio es para qué? Para cuidar del pueblo de Dios, para cuidar de la vida espiritual, de la fe del pueblo de Dios, ¿no es? Pero ejército es para qué? Ejército es para conquistar tierra. Ejército es para luchar por el reino. Dios quiere recobrar su reino en la tierra. La autoridad de las tinieblas ha tomado cuenta de la tierra en todo lugar, ¿no es? Y como la iglesia, Dios quiere usar la iglesia para conquistar la tierra para Dios. Nosotros somos ejército de Dios. En Josué 13, versículo 1, como dice, Josué 13, versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Quizás Josué estava satisfeito com seu trabalho. E já era de idade. Havia puesto as 12 tribos, cada uma em sua posição. Aunque havia muitos inimigos para derrotar. Pero cada um já tem sua terra. Então Josué estava contento com seu trabalho. Pero Deus não estava contento. Entende? Por isso, irmão, você pode estar contento vivendo uma vida buena, quando necessita, tu sabes invocar em nome do Senhor, tu tens a vida da igreja maravilhosa para viver em sua cidade, pero irmão, Deus não está satisfeito. A los ojos de Deus, todavía há muita terra para poseer. Argentina tem muita terra para poseer. Então, não queda acomodado em sua, como chama aqui, zona de conforto, como chama? Zona de conforto. Em sua zona de conforto. Vamos sair como exército. Vamos lutar por o Evangelho. Vamos lutar para conquistar a terra para o Senhor. Pero nossa conquista, hermanos, não é terra física, sino que ganar as pessoas que estão sobre a terra. Amém? Então, eu vou falar uma coisa prática para vocês, a partir de agora. Deus, em la última conferência, de setembro, em la estancia, não, setembro não, em março de 2019, Deus nos deu uma direção por meio de sua palavra profética. E Deus preparou para nós duas ferramentas extraordinárias, que nós não sabíamos como isso era algo revolucionário. E agora estamos experimentando isso, estamos provando que é. Em primeiro lugar, falamos de comportagem dinâmico. Como surgiu os comportores dinâmicos? Era um grupo de jovens que cuidavam fisicamente do irmão Dom. Eles não tinham nenhuma influência sobre possuir a terra, sobre a obra de Deus. Pero eram poucos jovens que cuidavam do irmão Dom.
Pero estos jóvenes, liderados por un hermano joven más maduro, ellos tenían mucho respeto por el hermano Don. Ellos honraban mucho al hermano Don como el profeta. Y sabía que lo que el hermano Don decía era la palabra del profeta. Ellos creían que Dios cumpliría todo lo que salía de la boca del hermano Don. Un día, el hermano Don, ellos tenían mucha intimidad con el hermano Don. Hasta un día llegaron a ser convocados por el hermano Don a 1:00 de mañana, a 1:00, y el hermano Don llamó a todos los jóvenes que cuidaban de él en su cuarto y empezaron a... ¿Cómo? Guerra de almohadas. Y hacía mucho ruido de madrugada. Y despertó a Andrés. Andrés vivía cerca. Y Andrés entró. Papá, ¿está todo bien ahí? Hermano Don, no, está todo bien. Entonces, va. Sí, va, está todo bien. Andrés cerraba la puerta y empezaba nuevamente la guerra de las almohadas. Hermanos, ellos tenían mucha intimidad con el hermano Don. Ellos creían que era un profeta. Un día, el hermano Don dijo para ellos: ustedes ahora son PAC. PAC es puesto avanzado de colportores. Pero, colportores. Nosotros nunca fuimos colportores. No sabemos cómo hacer colportaje, cómo ser colportores. Pero si Dios habló por medio de un profeta, certamente Dios tiene algo para nosotros. Entonces, hermano, ellos empezaron a llevar en serio esta cuestión, empezaron a orar, buscar al Señor, ¿qué es eso que Dios quería con ellos? Entonces, hermanos, ellos después de mucho tiempo orando, llenando de Espíritu, ellos un día decidieron salir con los libros para hacer colportaje, pero ellos no aprendieron de una manera tradicional como a mí sabía hacer, no sabía hacer. Y ellos no sabían hacer. Entonces salieron así y ellos tenían un sentimiento de llegar en las calles. Llegaban las personas en las calles y decían: yo puedo orar por ti, yo quiero orar por ti. Eso revolucionó, hermano, revolucionó el colportaje. Y Dios confirmaba las oraciones de ellos y acompañaba con las señales, milagros. Uno que ellos oraron, por ejemplo, yo quiero orar por ti. ¿Tiene algo específico para la oración? Yo tengo, pero yo no quiero hablar. Está bien, guarda en tu corazón. Ahí oraba por ellos. Ellos eran tocados y quedaban con los libros. Y así, hermanos, fue. Después, se fue y volvió a buscarlos, diciendo que la oración funcionó. Estaba desempleado, sabe que en Brasil tiene mucho desempleo. Estaba desempleado há mucho tiempo y buscaba un empleo. Después de la oración, encontró empleo. Fue así, el mismo día. Y otra señora estaba para se suicidar aquele dia. Era o último dia de ella. Havia comprado incluso uma arma para suicidar-se. E um comportou, não sabe, guiado por Deus, orou por ella. Como foi, a mim? Ella levou o comportou para para tomar um café. Pagou um café, não é isso? E disse: "Você me salvou a vida, porque eu havia comprado uma arma para me suicidar hoje." E outra mulher, oraram por ella. Ella, depois de outro dia, voltou ao comportor dizendo que seu marido, seu esposo, havia saído de casa. Depois da oração,
volveu para casa, conciliou com ela. Coisas assim, irmão, coisas assim, há muitos testemunhos, muitos testemunhos. E, por exemplo, uma mulher, uma senhora muito nerviosa, e um jovem comportou, chegou a ela e orou por ela. Ela estava aí meia apavorada, não, como chama? Nerviosa. Estava muito nerviosa, não? E depois saiu e voltou outro dia dizendo que quando você orou por mim, minha nieta foi sequestrada. E no momento da oração, a polícia encontrou. São casos de isso. Irmão Dom deu uma palavra, eles acreditaram e Deus hizo acontecer. E hoje nós estamos, irmãos, encorajando em Brasil, estamos encorajando formar 25 equipos de colportores dinâmicos. E 25 equipos são equipos de 5, então são 25 vezes 5 pessoas. Então são 5 equipos de 5 pessoas. Irmãos, isso está revolucionando. E cada um de eles, irmãos, consegue distribuir por meio 50 livros por dia por persona. Média, por meio. Irmãos, estamos sembrando a palavra de Deus por meio de livros, por palavra escrita em todo o Brasil. Eu hice um cálculo, solamente com 25 equipos, solamente 25 equipos que chamam de equipos de elite. 25 equipos de 5 pessoas, por ano, eles vão a sembrar 1.500.000 livros. Acreditam ou não? 25. Pero em março, quando nós chamamos, irmãos, quem quer formar uma equipe depois de compartilhar sobre isso? Irmãos, vieram mais de 100 pessoas queriam formar equipos. E depois selecionamos, hoje tem entre 30 e 40, não? 30 e 40. 25, irmãos, 25 equipos bem entrenados, nós conseguimos sembrar 1.500.000 livros. Esse equipo que começou com o irmão Dom, começou todo. Eu lo mandei para Belém de Pará, não sei quantos conhecem Brasil, norte do país, norte Pará, Belém, é uma cidade muito populosa. Eles começaram a perfeccionar as pessoas que estavam aí, de lunes hasta hoje. Hermanos, começaram com poucas pessoas, 5, e terminaram com 20 pessoas sendo treinadas. Solamente esses 4 ou 5 dias distribuíram 2.880 livros. E cada colportor que distribui 50 livros por dia, oram por 300 pessoas. 300 pessoas. Então, imagine quantas pessoas recebem a oração. Estamos revolucionando este mundo. Estávamos muito ocultos, escondidos. Como Jesus dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Pero ¿dónde estava essa luz? Estava escondida. Estava abaixo de uma cama. Agora, nós devemos pôr nossa luz arriba para alumiar os que estão à nossa volta. Tem coragem de chegar a uma pessoa e dizer: quero orar por ti? Tem coragem? Tem coragem? Rivelino já está viciado com isso.
Não consigo mais viver sem orar por as pessoas. Hasta este muchacho que me acompanha, este muchacho, eu chamo de muchacho tecnológico, não? Ele está viciado por orar por as pessoas. Ele estava com a camiseta, "Puedo orar por ti", em Brasil, no shopping. Passando, havia um matrimônio jovem, todo tatuado, como? Sim, tatuado. Todo tatuado. E ele passou e disse, "Você pode orar por mim? Pode orar por mim?" Ele se volveu e orou por as pessoas. A pessoa disse, "Por favor, ore por minha ansiedade." Quem não necessita de oração? Quem não tem problema? Graças ao Senhor, irmãos, estamos traindo Deus para as pessoas. Se tem vergonha para fazer isso, deixa escapar de sua boca. Pode orar por ti? Quando escapa, não há mais como recorrer. Há que orar. Entende? Intenta praticar hoje. Salindo de acá. Em estação de serviço. Ou em restaurante. Em las calles. Deixa escapar essa palavra. Pode orar por ti? Aí tem que orar. Deus faz algo. Entende ou não? Então, hermano, nós pensamos, temos um plano para a Argentina. Pode falar desse plano? Nós separamos por el momento 5 regiões. E em cada de essas 5 regiões necessita ter por lo menos 2 equipos de colportores dinâmicos. Então são 10 colportores. Não. 10 equipos, pero cada região 10 colportores. Então 10 vezes 10 são... Não, são 5. Isso não, 10, 50. São 50 colportores. Isso para começar. Porque quando escutei que na Argentina hoje só tem 4 colportores de tempo integral, irmão, eu quedei desanimado. Um país tão grande, é um país que produz o quê? Messi, Maradona, todo de primeira qualidade, tem só 4 colportores. Vamos cambiar essa situação? Amém. Cada região temos 10 colportores, 2 equipos. Temos 10 equipos. Esses 10 equipos, sabe, se chegar a nível de colportaje de elite, patrão, nós alcançaremos, irmãos, que quando chegar, cada um dos colportores chegar a nível de distribuir 50 livros al dia, nós distribuiremos em Argentina por ano, quanto? 600.000 livros. 600.000 livros por ano. A Argentina tem 44 milhões de população. Supongamos que de cada 4 pessoas compõem uma família, vamos suponer. Então, se nós pensamos em 11 milhões de famílias, 11 milhões de famílias, com estes 600.000 livros distribuídos a ano, quantos anos necessitamos para que cada família tenha conhecido o Evangelho do Reino por meio de nosso livro? Quantos anos nós calculamos? Casi 20 anos. Casi 20 anos, nós alcançaremos, irmão, todas as famílias de Argentina. Amém. Aunque seja muito hoje para nós, irmãos, pero em outro tempo não havia essa possibilidade. Em outro tempo era 200 anos, 300 anos para que o Senhor pueda venir.
Pero ahora, hermano, nosotros podemos apresurar la venida del Señor. Número 100. 20. Pero si de pouco a pouco aumentarmos o número de equipos de comportagem, vamos a diminuir esse número de 20 para 15, para 10. Amém? Paraguai. Cadê o Rubem? Rubem, o Mário. Paraguai. Aleluia. Vocês puseram uma meta. Quantos equipos? 5 equipos, certo? 5 equipos. Então são 25 comportores. Para começar também, certo? Paraguai já está na delantera, já tem Expo Libro. Com esses 5 equipos, nós vamos distribuir em todo o Paraguai 300.000 livros al año. Qual é a população de Paraguai? 7 milhões. E supongando que temos por cada 4 uma família. Então, são 1.750.000 famílias. Se nós distribuímos 300.000 livros por ano, vamos alcançar a distribuir em 6 anos. Paraguai vai chegar antes. Vai alcançar a Argentina? Vai ajudar a Argentina. Que bueno coração. Sim. Oh, Senhor Jesus. Para nós antes era uma utopia pensar que nós vamos a predicar o evangelho a toda a terra habitada. Era uma utopia, mas agora é possível. A parte de los equipos de comportores dinâmicos, que chamamos de elite, todos nós podemos praticar isso. A igreja pode praticar isso. Os irmãos das igrejas podem praticar isso. Nós podemos sair, as pessoas podem orar por ti. É muito fácil. Aqui é vos, não? Não é muito correto gramaticalmente, mas... Só na Argentina, não existe lugar nenhum no mundo. Só a Argentina. A Argentina é diferente, não? A Argentina é das Argentinas. Posso orar por vós? Ponga essa camiseta. Ponga essa camiseta. Ponga essa camiseta. E salga em las calles. As pessoas vão parar a você e pedir oração. Acredita? E sempre leva contigo um livro, alguns livros ou periódico. Porque a pessoa que recebe benefício da oração necessita ter algo mais permanente em suas mãos. E necessita saber onde buscar, se ele quer mais alimento. Não é verdade? Então, nós sempre devemos deixar livros em nossa mochila, bolsa e também periódicos. Tá? Então, nós queremos formar estes equipos de comportagem. Eu acredito, irmãos, acá podemos formar rapidamente estes 10 equipos. Amém. Irmãos aí já estão listos. Com muita carga, né? Como chama o... Gilson. Maninho, não é Mani, né? Maninho está listo. Vai formar 12 equipos em Buenos Aires. Pensando pela capital de Argentina. Então, irmãos, eu acredito que já estão listos. Deus já ha preparado por tudo isso.
E a outra ferramenta, eu quero falar rapidamente, porque eu quero deixar um tempo para que a mim e Rivelino pueda operacionar isso todo que eu estou falando. A segunda ferramenta é Avança Jovem. Avança Jovem começou com o mesmo princípio. Era um grupo de jovens do norte do Brasil, muito acharam-se muito débiles, muito débiles, não tinham muita força, tinha 3, 4, 5 jovens em uma região muito grande. Não sabia o que fazer para reunir os jovens. Eles começaram a orar. Eles eram muito obedientes a los cooperadores de sua região, a los hermanos que estão à frente da obra, e eles eram totalmente uno com a palavra profética, com todos os itens de la vida, de a obra. Então, hermano, Deus los abençoou, bendijo tanto eles, que em pouco tempo eles começaram e reuniram, em pouco tempo eles já estavam de 6, passaram para 150 pessoas, jovens. E secreto, hermanos, depois vou pedir para Rivelino, vem cá, fala um pouquinho. Qual é o secreto? Pega aqui. Amém? Sobe aqui. Falar o segredo já? Sobe aqui, fala o segredo já. Em portunhol. Senhor Jesús, o principal secreto é obedecer a palavra profética. Pedro já falou o principal secreto. Senhor Jesús, ser uno com os irmãos, sermos uma pessoa llena del Espírito. Amém. E uma pessoa que ora muito, uma pessoa desesperada. Então, esses jovens tinham este secreto. Inclusive, perguntamos a ele qual era o secreto, ele disseram a nós que não tinha secreto. Mas, em realidade, hermano, esses jovens tinham uma carga muito grande por o Evangelho, uma carga muito grande por salvar as pessoas. Seu coração estava desesperado para salvar as pessoas. Eram jovens muito obedientes, que estavam llenos do Espírito, começaram a orar por la situação de sua região, que havia poucos jovens, começaram aí com pouquitos jovens. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer algumas listas. Começaram a fazer algumas listas de jovens que haviam parado de se reunir, alguns jovens que hacía um tempo que estavam um pouco frio, hijos de irmãos que não se reuniam, e também simpatizantes do Bucafé, parientes, amigos. Então, começaram a fazer essas listas. E com estas listas, hermano, começaram a invitar as pessoas a este evento de eles. Então, começaram a fazer eventos uma vez ao mês, trabalhando com as listas e invitando todos esses jovens. Então, rapidamente, aí se reuniam como 15, 20 jovens, normalmente. E começaram a fazer eventos com 100 jovens, solamente trabalhando com as listas, e com muita oração, invitando as pessoas, indo à casa buscar os jovens. E, mano, isso causou uma grande revolução na região do norte. Então, aí, quando falou a nós ali, uma conferência em São Paulo, falou a nós a experiência, eu quedei muito animado, porque nossa zona ali em Sul também é muito parecida. Temos poucos jovens, algumas igrejas com poucos jovens, não conseguimos reunir os jovens, toda aquela dificuldade. Então, aí começamos a trabalhar mais ou menos dentro desses princípios que eles haviam nos ensinado, e graças ao Senhor, hermano, hoje temos muita bendição do Senhor. Amém. E queremos também que aqui na Argentina, há muitos já interessados, já tivemos alguma comunhão, né, sobre esse projeto, mas aún necessita algo mais, né? Maninho também está interessado, né? E queremos que toda a Argentina pratique esse projeto. Amém? Pero como se hace essas listas? Habla para os hermanos. Porque tu hablaste de uma maneira muito genérica. La lista, pero ¿qué lista? Amém. Senhor Jesus, a lista. Estou aqui com muito tempo, pouco tempo. Não, já faz parte do segundo tempo, né? Amém. Senhor Jesus. Então, hermano, o que nós fazemos? Nós convocamos os jovens que há
en la región, en la ciudad, podemos hacer una organización micro-regional, donde hay 3, 4 iglesias, en una zona ahí de, por ejemplo, un rayo de 100 kilómetros, por ejemplo. Podemos empezar un avanza joven com um raio de 100 quilômetros, certo? Então, aí convocamos os irmãos, os jovens que estão se reunindo, tá? É claro que é muito importante o apoio de los irmãos responsáveis. Amém. E de las hermanas que sirven. Todos nós temos que ter essa visão que Pedro nos falou agora, que somos um exército, que queremos apresurar a venida do Senhor. Amém. Então, não há tempo, irmão, para quedar aí, né, com celo, com alguma coisa aí da vida de alma, de viejo homem. Todos nós temos que nos unir nesse projeto. Então, nós aí em nosso lugar, as hermanas, muitas hermanas participam apoiando os jovens. E os irmãos responsáveis da igreja também apoiam esse projeto, certo? Então, hacemos uma reunião e convocamos os jovens juntamente com estes irmãos mais maduros, para que criamos um grupo administrativo. Então, deste grupo administrativo de los jovens, criamos um liderazgo. Alguns jovens que estão um pouco mais delantera, para ser esses jovens que vão liderar o projeto, certo? Então, aí começa a ser a lista. Então, um irmão jovem, os jovens se juntamos aí. Quem são os jovens que estão apartados da igreja, que estão um tempo sem reunir? Aí ponemos a primeira coluna, ponemos todos os nomes de los jovens que estão se reunindo, certo? Depois a segunda coluna, juntamos todos os jovens que estão afastados, apartados, que se reúnem muito pouco, que pararam de reunir e todo. Aí hacemos uma segunda lista. E na terceira lista, hacemos todos os jovens que são contatos. Eu creio que aqui também há alguns bucafés que temos muitos contatos. Às vezes famílias que se reúnem em grupo familiar, que têm filhos jovens que às vezes não se reúnem com nós outros, simpatizantes de nosso projeto. Então, hacemos como uma terceira lista. Coluna. Então, irmão, nós, por exemplo, quando começamos, temos como 40 jovens, 30, 40 jovens em nossa zona aí, certo? Quando hicimos toda a lista, pulamos para 108. Subimos, fomos a 108. Senhor Jesus, salimos de 40 jovens para 108. Revelinos, eu quero que conta para os irmãos. Primeiro, es confiar a los jóvenes a que ellos mismos hicieran ese trabajo. Amém. Si nosotros quedamos siempre controlando, siempre con miedo de soltarles para que ellos carguen la responsabilidad, ellos nunca van a crecer. E nunca van a tomar la carga. Amém. Entonces, gracias Señor que avanza joven. Yo voy a empezar de comienzo. En primer lugar, cuando los jóvenes están en la línea de encabezamiento de Cristo, cuando los jóvenes están en la línea de obediencia al liderazgo, los líderes de las iglesias no necesitan tener miedo de ellos. Amém. Amém? Em segundo lugar, eles devem estar claros quanto à palavra profética. Eles têm que ter clareza quanto à maneira de Deus operar, que é a economia de Deus. Quando os jovens sabem que tem bendição quando seguimos o espírito da palavra profética, irmãos, esse é outro assunto que deixa tranquilo o liderazgo. Amém? Então, os hermanos mais ancianos em las iglesias devem, primeiro, trabalhar em estes 2 pontos, que eles sejam obedientes, que em segundo lugar, eles conhecem a economia de Deus, sabem como Deus faz as coisas e obedecem a palavra profética, os itens atuais da palavra, da obra. Então, não há necessidade de ter muito controle, muito medo. Deixa que eles hagam. Entende? Então, quando os jovens, eles sentirem que eles têm a responsabilidade em todos os sentidos, cada um de los jovens que antes
era tibio, não queria saber nada de nada com a vida da igreja, eles vão a tomar a carga. Isso é o secreto. Então, cada um de eles é responsável por alguma coisa. Isso é, cada um acha seu espaço. Quando um acha seu espaço e se sente útil, irmão, a coisa vai. Então, esse é o secreto. Conta para eles. Como é? Amém. Senhor Jesus, não é fácil. Seguindo essa linha que Pedro está falando, é muito importante, porque realmente nós mudamos, cambiamos nossa história. Porque sempre os jovens iam à conferência em São Paulo, uma vez a cada 6 meses. E aí, como 15, 20 dias, aí estavam todos animados. Pero passava 30, 40 dias, todos desanimavam novamente. Não é certo, irmão? Pero agora, como tem a Avança Jovem, como Pedro falou, cada um tem sua função. Temos serviço de mídia, serviço de sonido, serviço de comida, serviço de marketing, serviço de todo. Certo? Então, aí, esses jovens que participam da administração, então, todos têm uma participação, todos fazem algo. Então, como os eventos são a cada 30, 40 dias, então você tem que programar o evento. Tem que fazer toda a parte administrativa, desde alquilar um salão, hasta preparar os himnos e todo. E também temos os grupos familiares de jovens. Amém? Não são grupos familiares de adultos, grupos familiares de jovens. E nesse grupo familiares, todos os jovens têm que levar invitados. Então, mano, toda esta como digo, todo esse movimento, então se hace com que os jovens tenham responsabilidade, estão sempre orando, participando, servindo. E, irmãos, o que está passando é que os jovens estão muito motivados. Amém. Senhor Jesus, e estão sendo perfeccionados. Isto que Pedro estava falando, irmão, nós nunca imaginávamos. Sempre teníamos como uma teoria. Como os jovens, porque nós somos adultos, pensamos que se não passa em nossa mão, a coisa não sale. Certo? Pero eu tenho um filho de 18 anos, que ayer estava aí, né, mais ou menos, todo, pero agora tem que fazer todo. Então, agora tuvimos uma Avança Jovem semana passada, e ele todos os dias despertava às 6 da manhã e dormia às 11 da noite. E todo o tempo preocupado com uma coisa, correndo atrás de outra coisa e fazendo outra coisa. Isso, irmão, isso está deixando ele muito motivado. Amém. E todos os jovens estão motivados. Amém. E agora terminou este Avança Jovem, estão cansados, agora vão começar a descansar. Não, agora já tem um outro Avança Jovem. Então você tem que pensar todo novamente, irmão. E isso está deixando o jovem sendo um jovem útil, lleno do Espírito. Não necessita mais esperar a conferência em julho, a conferência em janeiro. Estão todo o tempo muito motivados e sendo perfeccionados. Jesus é o Senhor. Todos eles estão bem alinhados com a obra, Sim. bem alinhados com a palavra profética. Por isso, eles não fazem uma obra à parte da igreja. Entende? Eles fazem a carga do Espírito, então eles fazem a mesma obra da igreja. Amém. Então, por isso, não há necessidade de ter medo e controlar demais eles. Pero supervisionar, orientar, não frenar. Amém. Não? E apoiá-los. Amém. Amém? Amém. Isso? Amém. Graças A mim, agora é sua vez, vem. Agora você... Não. Vou até descer, porque está muito pesado aqui, vai. Gracias, hermano. Por eso dicen que soy un hermano de peso. ¿Puedo hablar de Avanza Joven un poquito también, Pedro? Amén. Quiero dar un testimonio personal porque yo tenía una tristeza, ¿no? Porque Foz do Iguazú, los jóvenes, nosotros no lográbamos ayudarles a que funcionen o a que sirvan, ¿no? Quien conoce ahí sabe, ¿no? Y yo creo que las reuniones de jóvenes hasta 60 días atrás tenían 7, 8, máximo 10 jóvenes. Voy a repetir, hermana, en 60 días atrás las reuniones tenían 7 jóvenes, hasta 10 jóvenes. Entonces ellos fueron ayudados a esa lista, ¿no? Yo sé que hicieron una lista y encontraron que en la iglesia tiene 32 jóvenes.
después hicieron una lista de los jóvenes que nos están reuniendo hace poco tiempo, encontraron unos 20 más. Después hicieron una tercera lista de los que no vienen más de un año, encontraron unos 30 más. Y después la cuarta, que es los contactos de los jóvenes, unos 40. Y comenzaron entonces, distribuyeron funciones, orar, hacer eso, alguna cosa, ¿no? Yo quiero solo como resultado, hermanos, decirle que hoy, ahora durante el mensaje, incluso yo recibía mensajes del grupo que ellos crearon, porque mañana están participando del tercer Avanza Joven. En 60 días, 3 Avanza Joven, el próximo es mañana, en una ciudad a 60 kilómetros que se llama Medianeira. Están yendo de la iglesia en Foz de Iguazú 54 jóvenes. No, espere un poquito. Están yendo 12 invitados de los jóvenes. Mire, hermanos, de repente casi 70 jóvenes. Y están yendo a una localidad que se llama Medianeira, que es una iglesia también, hace mucho tiempo que están ahí. Y son bien poquitos hermanos y tienen 5 jóvenes. Y de esos 5 jóvenes, una de ellas, una hermana que se llama Fernanda, ya pasó por el CEAP, ya por el CEPEP, ya sirvió en muchos lugares. Y ellos comenzaron entonces también con hacer reuniones, Avanza Joven. De la ciudad de Medianeira, mañana están inscritos 72 jóvenes. 72 jóvenes, hermanos. Entonces, yo estoy hablando de la situación mía personal, de mi localidad, el fracaso de mi vida, ¿no? De que teníamos 10 jóvenes en una reunión. Y de repente, y yo veo algunos que hasta ahora no lo puedo creer, porque en 60 días yo no los vi tampoco, porque estoy viajando hace 50 días. Yo no los vi y tampoco puedo creer, pero cómo está la foto, ¿no? ¿Cómo están? Yo veo que cambia mensaje. Yo estoy hablando en serio, hermanos. Eso todo porque nosotros creemos en la palabra profética. Amén, hermanos. O sea, Dios puede cambiar nuestra situación. Yo estoy contando la mía, ¿no? Esa es la mi situación. Entonces, y en cuanto a la parte del comportaje dinámico, ¿no? Que el hermano Pedro habló, nosotros tenemos 2 aspectos importantes. Uno, quiero comenzar por lo que tú y yo podemos hacer. Quizás no vamos a poder ser un hermano que está en el equipo dinámico tiempo integral, ¿no? O no vamos a poder ser ningún de los miembros ni un líder, pero tú puedes tener las experiencias. Yo, por ejemplo, escuché eso también, no hace mucho tiempo, ¿no? Y comencé a practicar. Entonces, paro en una estación de servicio y llenamos el tanque. Me viene la gerente de la estación de servicio y me dice, ustedes son del Bucafé, porque mi auto está escrito Bucafé. Y dice, yo sé que ustedes tienen varios autos acá en Foz de Iguazú, yo quiero hacer un descuento para ustedes. Entonces, había un hermano que estaba manejando, yo estaba de ese lado del auto, él estaba allá en la ventanilla. Entonces yo le digo, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, Thaís. Entonces yo le digo, yo voy a orar por ti, ¿necesitas algo? En un segundo él le dio la vuelta y vino. Y me dio la mano y dijo, sí, mi familia, mi trabajo, problema de salud, me dio. Yo no pude orar por todo lo que ella dijo, yo no me iba a acordar. Entonces yo oré por ella. Mira, hermanos, yo normalmente no pregunto si quiero oración, yo digo, yo voy a orar por ti, necesita algo, ¿no? Y yo también, perdón hermanos, pero la mayoría de los testimonios míos son dentro de restaurantes, ¿no? Nosotros, esos días, casualidad. Gracias. Estábamos en 8 hermanos y estábamos comiendo una parrilla linda, una churrasquería, ¿no? Riquísimo, ¿no? No como el asado de hoy, ¿no? No era para hablar eso. Entonces, hermano, yo pido que me llame el gerente. Y viene el gerente, yo le digo, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo. Dame tu mano, Rodrigo. Y me dio la mano
Y yo digo, yo voy a orar por ti. ¿Qué necesita? Oh, qué bueno, necesito que ore por mi negocio, por los funcionarios, tenía no sé cuánto, 15, 20, ¿no? Empleados, ¿no? Los empleados, por la salud de mi papá, o Helio, la salud del papá y de la mamá, ¿no? Que están enfermos. Y bueno, ahí yo oré por él, le mostré los libros, vendí 4 libros, él quiso adquirir 2 kits, son 4 libros. Y él sale, cuando él sale viene otro funcionario y dice, usted estaba orando por mi jefe, yo también quiero que ore por mí. Entonces yo pedí a un hermano, ¿no? Usted ore por él, entonces oró. Y había un muchacho que nosotros habíamos dicho, queremos orar por ti, y él se fue, un mozo, ¿no? Uno de los mozos que estaba ahí, y no lo víamos más, parece que se asustó de que vamos a orar por él. Entonces yo pedí a un hermano que vaya a la cocina y entre ahí para ver si se encuentra el prófugo, ¿no? Y entró el hermano y estaba el dueño que yo había orado. Rodrigo le dijo, ¿qué necesita? No, yo estoy buscando uno que queremos orar por él. Y ese, ¿no? Y habían como 7. Entonces el dueño dice, no ore solo por él, ore por todos los 7 que están acá en la cocina. Entonces todos bajaron la cabeza y el hermano, mire hermano, oh Señor Jesús. Qué cosa maravillosa. Pero solo porque yo le digo, voy a orar por ti. Yo no quiero hablar, pero cuando hablo, ahí quiero orar, ¿no? Y la gente quiere también recibir. Entonces, hermano, es muy sencillo. Nosotros, por un lado, debemos tener esa práctica. Como dijo el hermano Pedro, vamos a hacer algo. Yo quiero proponer algo. Esa noche va a practicar eso. Amén. Y mañana abrimos un tiempito para venir acá y compartir qué pasó. Amén, hermanos. Amén. Oh Señor Jesús. Y cuanto al colportaje dinámico, los equipos, claro que nosotros sabemos que 10 equipos es poco para el país, ¿no? Para Argentina, pero queremos por lo menos comenzar por eso. Entonces, nosotros vamos a distribuir ahora, acá dice, quiero ser un líder de un equipo, o participar del equipo de colportaje dinámico. Y nosotros acá pedimos los nombres, la ciudad, teléfono y la edad, ¿no? Entonces yo no sé, ¿lo hacemos ahora o va a dar los anuncios y hablamos unos 5 minutos con los que van a... Porque tenemos 2 cosas, ¿no? Una, queremos hablar un poquito con los hermanos que están interesados, sea para liderar o sea para estar en un equipo. Y después también va a ser todo muy rápido, yo garantizo, porque tengo hambre también, ¿entiendes? Y porque hay un asado ahí, ¿no? No era para hablar, perdón. Y también vamos a hablar sobre el Avanza Joven. Amén. Hay muchos detalles. Usted ve que Rivelino no sabe hablar. Cuando el hermano Pedro dijo, él no sabe hablar en público. Entonces personalmente va a hablar mejor. Amén. Y va a explicar bien a ustedes cómo es el asunto de Avanza Joven. Puede comenzar con 1, con 2, con 3, no importa. Amén, hermanos. Entonces, yo sé que hay como 4 vacas que mataron para comer, ¿no? Así que no se preocupe, va a ser rápido y no va a faltar asado para nadie, ¿no? ¡Eh!